Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Mientras continúa el conflicto en Ucrania, también continúa el esfuerzo para ayudar desde acá. Con un médico local ofreció su experiencia voluntaria en el extranjero para ayudar en la zona de guerra. The day after the war started in Ukraine, I received an email requesting my availability to go help. Within a couple of days, I was on a plane to Poland. El Dr. Wilkes dice que pasó una semana ahí como parte del equipo Rubicon, una organización que ayuda en lugares de desastres. Él se reunió con organizaciones de salud sobre cómo podría ayudar a los refugiados que huían ahí, pero rápidamente se dio cuenta de que la verdadera necesidad médica estaba en la frontera, en el oeste de Ucrania. I was going from Poland into Ukraine, and there might have been 10 or 15 people in the line heading in that direction. And then once I crossed the border and I was in Ukraine, there was a line of people, 5 or 6 people across that extended at least a mile, maybe a mile and a half. Como médico de emergencias, Wilk trató a personas de todo tipo y sentía que sus habilidades serían útiles en esta situación de crisis, pero esta misión fue un poco diferente. Tratar de ayudar a los sistemas médicos llegó con su propio conjunto de desafíos. A pesar de que un misil ruso cayó en un aeropuerto a 3 millas de su ubicación, Wilkes dice que no tenía miedo. Durante el tiempo ahí, Wilkes recuerda la escena como normal, por donde estaba trabajando. Wilkes informa ver mucho agotamiento en los refugiados que huyen, así como exposición ambiental al frío y angustia mental. Wilkes dice que quería que su experiencia sirva como ejemplo. El hombre que apuñaló a un desconocido en una tienda de comestibles fue sentenciado hoy a casi 2 décadas en prisión. Lucas Herón fue encontrado culpable de asesinato en segundo grado por matar a un hombre en el Valle del Sur, afuera de una tienda Albertsons en el 2018. Los fiscales dicen que la víctima, Daniel Sandoval, y su esposa intercambiaron una mirada con Herón fuera de la tienda, y eso es lo que hizo que Herón se enfureciera. Herón apuñaló a Sandoval a su muerte. El abogado de Herón argumentó que fue en defensa propia, pero el Estado argumentó que Herón no necesitaba acercarse a la víctima en absoluto. That his first instinct, his first coping mechanism is to pull out a weapon on someone. And because of that, the state is asking the court to impose the maximum sentence. El Estado originalmente pedía que Herón fuera sentenciado a 22 años y 6 meses en prisión, pero el juez Brett Loveless determinó que Herón cumpliría 19 años y medio por asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas y contribución a la delincuencia de un menor. El alguacil del condado de Bernalillo revela nuevos detalles sobre un tiroteo que involucró a un alguacil en el Valle del Sur y destacó cómo hay más criminales. So we're seeing a change in behavior of the criminal, which is emboldening these people if there's no consequences. Get out of the vehicle! Los diputados fueron llamados a una vecindad sobre un grupo de hombres en una propiedad cerca de Isleta y Puente. Cuando llegaron, uno de los hombres, identificado como Taylor Crabb, de 37 años, atropelló a un agente y huyó. Después de una persecución por 1 milla, sonaron disparos. Who's the driver? Driver! Put your hands up! Get the shield! Get the shield! El equipo de SWAT fue llamado y bloqueó al conductor. Es cuando empezó a disparar desde el interior del Cadillac. El equipo de SWAT después disparó matando a Crabb. Los agentes dicen que Crabb llevaba protección personal y tenía múltiples armas, municiones y drogas. También era un delincuente condenado con un largo historial criminal.
Los bomberos están haciendo más progreso contra el incendio McBride. A partir de esta mañana, el incendio en Ruidoso está contenido en un 84%, que ha quemado más de 61,000 acres desde el 12 de abril. Los bomberos no han visto ningún crecimiento durante los últimos días y la actividad de incendios ha disminuido. Work has been going really good in here on that east side. Firefighters have been able to walk all of the fire edge. Again, they're still looking for some of those spot fires that are out there. Mientras tanto, 4 servicios forestales fueron vandalizados ayer al final de Eagle Creek Road. Ahora la policía está investigando. Si sabe algo, comuníquese con la oficina del alguacil del condado de Lincoln. Los equipos están combatiendo un incendio en el condado de Mora. El incendio Cooks Peak se reportó por primera vez el sábado, unas 50 millas al norte de Las Vegas, y desde entonces ha crecido a más de 22,000 acres y está quemando en tierras privadas. Una orden de evacuación para Canadá Bonita y Blackman Ranch permanece en su lugar. La causa sigue bajo investigación. La compañía de luz PNM anima a los clientes a actuar ahora y prepararse para la temporada de incendios forestales. PNM recomienda a sus clientes actualizar su información de contacto para que pueda contactarlo a usted durante una emergencia. La empresa de servicios públicos también dice que mantenga las hojas y los desechos lejos de las tomas de corrientes y los cables. También mantenga el césped alrededor de las líneas eléctricas corto. Alientan a las familias a tener un plan de emergencia y un kit de suministros listos. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.